Ya aquí empecé a grabar. Bueno, la primera sesión vimos lo de los títulos y los objetivos, ¿verdad? La segunda sesión vimos aspectos relacionados con el marco teórico, con la metodología y con la introducción. Y hoy vamos a ver otros componentes, ¿ok? Este, ok, vamos a ver otros componentes del anteproyecto. Y al final, como los hemos venido dando de manera desordenada, que es como yo creo y como muchos de los libros de metodología de la investigación recomiendan cómo se tienen que redactar, ¿verdad? Pero lo hemos venido dando así, ¿verdad? Como se tiene que redactar, de tal manera que nosotros pensamos primero en un tema, después lo decantamos en un título, después lo decantamos en unos objetivos y después lo vamos decantando en un marco teórico relacionado con los objetivos. Después hablamos de la metodología y de la introducción, pero no necesariamente ese es el orden en el que uno tiene que presentar el trabajo escrito, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso, vamos a ver todavía otros componentes que nos quedan pendientes de ver, que tienen que ir en el anteproyecto, y al final vamos a ver el orden como tienen que ir, ¿ok? Básicamente esa es la presentación de hoy. Ah, bueno, y les traje algo que antes no incluía, pero ahora estoy empezando a incluir, las formas de citación más comunes en APA, para que si tienen alguna duda cuando están redactando el anteproyecto puedan aquí consultar el documento y ahí les da una muy buena guía de cómo citar con APA, ¿verdad? este, para no tener problemitas con eso. Perfecto. El- Uno de los aspectos que nos hace falta es el cronograma. El anteproyecto tiene que llevar un cronograma, ¿ok? Tiene que llevar un cronograma. Esto es casi que un formalismo, pero es necesario. Esto es casi que un formalismo, pero es necesario. Muchas veces he identificado, bueno, no muchas veces, pero sí me ha pasado una que otra vez, que la gente empieza a hacer el cronograma y se da cuenta que el trabajo es muy grande. Por esto más o menos de lo que decíamos con Max Jiménez, ¿verdad? Tal vez haciendo las encuestas se van a tirar 3, 4 meses y puede ser que ya sea alguien que tiene ya muy encima la fecha de defensa, etcétera, y no se puede dar el lujo con eso, y tenemos que recurrir a otro tipo de metodología, ¿verdad? Entonces, a veces el cronograma sí funciona, ¿verdad? A veces no solamente es un adorno, a veces sí funciona. Recomendaciones de esto. Yo aquí también me pongo como el sombrero de como si yo fuera estudiante y les doy recomendaciones de cosas como que se ven bien ante la comisión, ¿verdad? El cronograma lo pueden ajustar mínimo a 3 meses, ¿verdad? Igual eso es casi que por reglamento. Ustedes no pueden como matricular ahora y no sé, en 2 semanas, matricular ahora el curso y en 2 semanas estar presentando el anteproyecto. Tenemos que estar por lo menos 3 meses acá. Y como máximo 3 semestres, ¿verdad? Como yo les decía, no pueden pasar más de 3 semestres en este proceso de la generación del anteproyecto y la defensa de la tesis, porque ya supuestamente en 3 meses, ustedes ya, en 3 semestres, perdón, en 3 semestres ya deberían estar presentando la tesis, la defensa del trabajo final de investigación aplicada. De tal manera que esos son algunos consejos. El cronograma lo pueden ajustar como mínimo a 3 meses y como máximo a 3 semestres. Estos son ejemplos de cronogramas. Aquí lo que ustedes pueden poner es la actividad, ¿verdad? Muy probablemente estas actividades van a responder a los objetivos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si por aquí tenía. Sí, digamos, aquí tenemos la actividad de la elaboración del anteproyecto, eso cuenta. Aprobación del anteproyecto, que más o menos se dura un mes. Y ahí ustedes pueden empezar con las actividades relacionadas con el objetivo 1, las ponen acá. Las actividades relacionadas con el objetivo 2 las ponen acá. Y ahí van poniendo los tiempos que más o menos ustedes crean que van a tardar en cada una de las actividades de cada objetivo. Ahí más o menos ustedes ya van a saber cuáles actividades componen cada objetivo, ¿verdad? Aquí en los meses es recomendable poner como nada más un consecutivo sin nombre, ¿verdad? Porque esto uno no siempre sabe exactamente en qué mes va a empezar, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que lo más recomendable es que pongan un mes y un consecutivo aquí sin mayor detalle, ¿verdad? Sin mayor detalle.
Y aquí las actividades. Otro ejemplo de cronograma. Este sí puso las fechas. Igual la recomendación mía es que sea algo más genérico, algo más genérico. De forma visual es mejor que sea con barras, aunque también existen cronogramas que son más de tipo, así de forma de cuadro, ¿verdad? Eh, un punto importante aquí en el cronograma, siempre hay cosas que rescatar. Vean que este cronograma obedece a un anteproyecto de dos estudiantes, ¿verdad? Obedece a un anteproyecto de dos estudiantes. De tal manera que aquí está la tarea y también tiene una columnita extra que dice responsable. Acordémonos que estos trabajos se pueden hacer en parejas, pero una de las recomendaciones para que se vea, que se vea ordenado el trabajo es que quede claro, o sea, es para que se vea ordenado. Al final de cuentas, yo sé que muchas veces es un trabajo en equipo y todo el mundo termina jalando, ¿verdad? Pero son dos cosas, es para que se vea ordenado y también uno nunca sabe para curarse en salud, ¿verdad? También, para que queden bien claras las responsabilidades. Sin embargo, así ustedes, esto tienen que saberlo, si se matricula un anteproyecto en parejas y así todos los objetivos relacionados con un estudiante estén cumplidos, si el otro estudiante no realiza su parte, el anteproyecto se pierde para ambos estudiantes, ¿verdad? Pero eso nada más se los digo como referencia, pero no lo tengamos ahí, ¿verdad? Yo sé que por acá vamos a ir todo en orden con eso, ¿ok? Pero sí sería bueno esto de la columna responsable, con las tareas, etcétera, en dado caso que estemos hablando de dos estudiantes. Eso es uno de los componentes que nos hacía falta mencionar, el cronograma. Otro componente que nos hace falta mencionar es el posible comité asesor. El posible comité asesor, acordémonos que esto es una sección del trabajo que no es obligatoria, ¿ok? No es obligatorio que ustedes lleguen y digan, bueno, mi director va a ser tal, mi lector uno va a ser tal y mi lector 2 va a ser tal, ¿verdad? O lectora, no sé cómo ustedes lo quieran escoger. Nada más tengamos en cuenta que el director, en dado caso que si tengan en mente empezar a hablar con el director cuando ya tengan el anteproyecto un poco más depurado y quieran de una vez ir hablando con un posible director de tesis, eso tampoco se está prohibido, usted perfectamente lo pueden ir haciendo. Nada más para que tengan en cuenta, el director del anteproyecto tiene que ser una persona, un profesor activo de la maestría, ¿verdad? En este caso tengo esta lista. Aquí a veces se agregan y se desagregan personas. Pero esta lista está bastante estable ya hace un tiempo, ¿verdad? Bueno, ahí también estoy yo, ¿verdad? Mira, se me olvidó ponerme. Este, y entonces estas personas son profesores activos de la maestría y podrían ejercer como director, ¿verdad? Como director. Acordémonos que ustedes pueden tener un lector externo, ¿verdad? Ya sea si tienen algún jefe en la empresa donde ustedes trabajan o alguna persona externa de alguna organización que esté interesada en su investigación, etcétera, etcétera. No sé, eso es lo que se me ocurre en este momento, pero alguien externo puede ser lector de su investigación, obviamente siempre y cuando tenga alguna relación lógica del por qué tiene que ser lector o lectora. Aquí el asunto, nada más acordémonos que esta persona externa tiene que tener por lo menos el grado de maestría. ¿Ok? Esto es el comité asesor, entonces eso es otro componente que no habíamos contemplado. Eso lo puede llevar su anteproyecto en dado caso que tengan a bien decir cuál va a ser el director y sus dos lectores. También puede ser que esté como incompleto, ¿verdad? Perfectamente pueden decir, bueno, he pensado en el director, pero no tengo lectores, ¿verdad? Entonces el director sí es esta persona, ya inclusive hablé con él o ella y ya estamos de acuerdo y los lectores no sé.
¿verdad? Perfectamente eso puede pasar. Como lo ven, esto del cronograma y el posible comité es, si acaso, una página, ¿verdad? Si acaso una página de eso. Normas bibliográficas, ¿verdad? Eso tampoco hemos hablado. Entonces, vamos a trabajar con APA, séptima edición. Este es un link de Zoom de una charla que hubo para la utilización de esta norma APA. Bastante bueno, por cierto, esta charla me pareció bastante atinado la charla. Y ahí se las pongo. Básicamente eso es un link permanente. La revisé hace una semana, entonces en buena teoría debería estar, ¿cómo se llama? Vamos a revisarla. No existe la grabación, muchachos. Se tuvo que haber quitado en esta semana. Se tuvo que haber quitado esta semana. Hagamos caso omiso entonces a esta diapositiva, por favor. Puchica, voy a ver si puedo conseguir el video. Voy a ver si me pueden pasar el video como contacto, perdón, como archivo, para ver si se los puedo subir a mediación virtual. En dado caso, vamos a trabajar con APA séptima edición y aquí en esta misma presentación yo les tengo las formas como más comunes de citación, ¿ok? Entonces, vamos a eliminar esto para la hora de subirlo, que no vean esto, ¿ok? Listo. Sí están viendo bien, ¿verdad? La presentación y todo. No hay ningún problema. Ok. Bueno, aquí tal vez para hacerlo un poco más dinámico, vamos a ir participando ahí y leemos ¿cómo se llama? Las formas de citación y ahí vamos viendo puntos que tal vez sean recalcables, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Voy en el orden de acá que me aparecen aquí. Alejandra, ¿está por ahí Alejandra? Sí, profe, aquí estoy. Sí, esto a veces parece como una sesión espiritista, ¿verdad? Como está por ahí. Entonces, tal vez si se puede leer esta diapositiva y después de que la lea yo explico unas cositas. Ok. Vamos a quitar esto de aquí. Normas bibliográficas, algunos aspectos básicos en el texto. ¿Me están escuchando? Sí, ¿verdad? Perfecto, sí. Sí, ok. Ejemplos de énfasis en el texto. Para combatir la mosca de la fruta, la papaya de exportación debe sumergirse durante 20 minutos en agua caliente a 40 centígrados. Saborío 2012. Más de 30 millones de personas han superado el hambre en América Latina y el Caribe en los últimos 20 años. FAO 2015. Perfecto, muchas gracias. Aspectos que tenemos que recalcar de acá. Muchas gracias, Alejandro. Esto es énfasis en el texto. ¿Qué quiere decir esto de énfasis en el texto? Esa manera de citar es cuando uno pone toda la idea, pone toda la idea, y al final pone el nombre del autor, coma, el año, y todo entre paréntesis, ¿ok? Esa es la forma de énfasis en el texto que pide APA. Algunos puntos algunos puntos de forma que tarde o temprano van a tener que corregirlos. Entonces, mejor, entre más los puedan ir corrigiendo de una vez, mejor, ¿verdad? Porque ya sea, si yo no se los corrijo para el anteproyecto, pensando que el anteproyecto está bien alineado y son solo cosas de forma, puede ser que el director y los lectores se los corrijan. Sí, yo no se los corregí pensando que solo eran cosas de forma y el trabajo como tal estaba bien alineado y no se los corrigieron el director y el comité asesor. Imagínense que ya llegaron hasta la presentación de la tesis. La presentaron, la defendieron y la aprobaron. Una vez que ustedes la aprueban, tienen que mandar este documento al CEP y el CEP les hace una revisión de formato. Entonces, ya cuando uno terminó la tesis y ya presentó y le dijeron que aprobó y todo, y que le digan, tiene que hacer este montón de cambios de formato, como que es un desinflonazo, ¿verdad?
Entonces, mejor ir haciéndolos de una vez, ¿verdad? Ir haciéndolos de una vez y algunos aspectos que he notado para que ir haciéndolos de una vez mejor para no dejar esto al último. Por ejemplo, en este tipo de énfasis en el texto, siempre se pone el apellido y una coma, ¿ok? Se pone un apellido y una coma. No es un espacio, ¿ok? Se pone el apellido, la coma, el año y todo va entre paréntesis. Este punto final se pone después del paréntesis. No se pone después de la idea, ¿ok? Es muy común ver que se dice, bueno, agua caliente a 49 grados Celsius, punto, y después se pone saborío, 2012. ¿Sí, Max? Si eso forma parte de un párrafo, hay que citar y luego continuar con las ideas del párrafo ya haciendo prosa propia o tiene que poner hasta el final del párrafo. Buena pregunta. Vean, aquí el asunto es lo que se llama el famoso parafraseo, ¿verdad? El famoso parafraseo. Puede ser que si esta frase la dijo Saborío y las ideas siguientes, perdón, son prosa suya, la citación tiene que ir aquí, así como está acá. Este punto y seguido, aquí empezaría ya la idea suya, sustentando el porqué de esta idea. ¿Ok? Entonces, eso debería ser así. Si al final, digamos, si aquí vamos a seguir hablando de cosas que dice Saborido, esta citación no iría. Tendríamos que poner un punto y seguido, inclusive poner otra idea del mismo autor, ¿por qué no? Y poner la citación al final, de esta manera, ¿verdad? En dado caso que queramos hacer como énfasis en el texto. Aquí, Max, me recuerda una idea que igual no viene al tema, no es un curso de redacción, es un curso más bien como para que manejen bien el anteproyecto. No es un curso de redacción, pero igual aprovechemos. Aquí tengo que agregar a Alex. No es un curso de redacción, pero igual aprovechamos. Vamos a ver. Eso, Alex. A la hora de redactar ustedes un párrafo, la mejor recomendación, y es lo que a mí me ha servido en realidad toda mi vida, es empezar el párrafo con la idea principal. ¿Ok? El párrafo, la estructura de un párrafo debería ser así en buena teoría. Se inicia con la idea principal y se termina con un punto y seguido de esa idea principal. Después de ese punto y seguido viene una idea secundaria que sustenta, apoya o contradice dicha idea principal. Una vez que terminamos esa idea secundaria, viene otro punto y seguido y podemos poner otra idea secundaria relacionada con dicha idea principal y así sucesivamente. Por lo general, un párrafo perfectamente lo podemos estructurar con una idea principal y 2 o 3 ideas secundarias. ¿Ok? Al final de la última idea secundaria, uno puede generar, se pone otro punto seguido y se genera como una oración más o menos de cierre del párrafo, ¿verdad? De tal manera que el párrafo va a tener una idea principal, varias ideas secundarias que pueden apoyar o contradecir y como una idea de cierre del párrafo, ¿verdad? Eso podría ser una manera práctica de orientarlos a ustedes, en dado caso como a veces uno tiene como temporadas, en dado caso, digamos, yo cuando empecé a trabajar, yo duré más de 2 años de no escribir nada, ¿verdad? Entonces, cuando la primera vez que me puse, que ya empecé con un trabajo más de escritura, me costaba mucho redactar, etcétera. Y ese tipo de recomendaciones de escritura le facilitan a uno mucho, ya que uno va A, B, C, D, cierra párrafo, A, B, C y D, cierra párrafo. Y eso también le permite a uno en determinado momento identificar un párrafo que toca una idea principal otra vez, ¿verdad? De tal manera que también le permite ordenar a uno la escritura. Si por allá uno ya al final está tocando una idea principal que ya tocó, y sencillamente agarra ese párrafo y se lo lleva para arriba, ¿verdad?
Entonces, va armando el muñeco ahí de una mejor forma. Esos son algunos tips de escritura que pueden servir bastante. Sí le respondí, Max. Sí, señor. A mí me funciona muy bien escribir las ideas principales que tengo para Ajá. ver si todas siguen un hilo conductor o un hilo explicativo. Ujú. Y con cada idea principal de eso genero 1 o 2 párrafos y voy rodeado. Exactamente. Es muy parecido a esta técnica que yo les estoy diciendo, exactamente. Con base en las ideas principales, desarrollar los párrafos y no hacerlo al revés, porque si no empieza uno ahí a hacer un enredo, ¿verdad? Bueno, esto es con énfasis en el texto. Después, aquí tenemos con énfasis en el autor o narrativo. Aquí con énfasis en el autor o narrativo es un poco diferente. De hecho, tenemos las mismas ideas, pero con otro énfasis, ¿verdad? Con un énfasis más en el autor, ¿verdad? Max, tal vez, bueno, veo que levanta la mano Cada y una, también, si quiere leerlas de una vez, podría. cada una de estas está parafraseada como tal, porque si estuviera íntegra como la escribió, habría que poner comillas, ¿cierto? Exactamente. Ahora vamos a ver los casos en los que uno pone comillas. Voy leyendo. Entonces, algunos aspectos básicos en el texto. Ejemplos de énfasis en el autor o narrativa. Saborío 2012 señala que para combatir la mosca de la fruta, la papaya de exportación debe sumergirse durante 20 minutos en agua caliente a 49 grados centígrados. La siguiente dice, más de 30 millones de personas han superado el hambre en América Latina y el Caribe en los últimos 20 años, según la FAO 2015. Perfecto, Max. Muchas gracias. Vean Perdón, que, aquí no hay que poner, si es la primera vez que se cita FAO, hay que poner Food Agricultural Organization, entre paréntesis FAO, ¿o no? sí, en la app anterior sí, en esta ya no. ¿Ok? Y en la referencia solo pongo FAO, no pongo todo el título. Sí, aquí lo que se aconseja es que en determinado momento, si nosotros llegamos a tener, bueno, primero que todo, estos son referencias, ¿verdad? Si usted habla de la FAO en la prosa, usted tiene que poner la primera vez que habla de la FAO en la prosa el nombre completo de la FAO, ¿ok? No necesariamente en la cita, no sé si me entiende. Por ejemplo, uno puede llegar y decir, bueno, según tal autor, la FAO es el organismo más importante, ¿verdad? Entonces, ahí usted está citando la FAO es el organismo más importante. En esa FAO, ahí sí tiene que poner entre FAO y entre paréntesis el nombre completo de la FAO, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos una citación, lo cual no necesariamente nosotros tenemos que ponerle inclusive ni la primera vez el nombre completo, ¿ok? Otra forma también que se aconseja, en dado caso que ya estemos manejando varias siglas, es poner una lista, ¿verdad? Una lista de acrónimos, donde nosotros tengamos al inicio del trabajo las diferentes siglas con su diferente significado. Esa sería la forma correcta de utilizar las siglas. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver. Bueno, identificaron las formas, ¿verdad? Identificaron las formas. Esto es con un énfasis en el texto. Al final ponemos el paréntesis, todo cubierto con un punto y seguido o aparte, afuera del paréntesis, una coma en medio de del apellido y el año. Aquí con el énfasis en el autor, más bien ponemos el apellido, un espacio y el año entre paréntesis, ¿verdad? ¿Ok? Perfecto. Profesor, Sí, señor. supongo que lo mejor para orden debe ser cada vez que se cita a alguien, inmediatamente llevarlo a la referencia y Sí, dejarlo como referencia. exactamente. Ahora yo les voy a explicar de un programa que me ha servido mucho a mí. Ese es el programa que yo uso. Para que ustedes, si tienen a bien descargarlos, lo puedan hacer, ¿verdad?
Igual, volvemos a lo mismo, el curso no trata del uso de Zotero, se llama Zotero, no trata del uso de Zotero, pero igual es una herramienta que ahora yo se los voy a explicar y van a ver el tiempo que eso les puede ahorrar, ¿verdad? Eso les puede ahorrar muchísimo tiempo. Vamos a ver por acá. Profe, Sí, Dani. profe, y el predeterminado que trae Word funciona. Es que, digamos, solo lo va a encerrar de una manera, ¿verdad? No le hace estos ejemplos, digamos, de texto, como el apellido afuera y el año entre paréntesis. El predeterminado de Word lo encierra todo, el apellido y el año. Sí, Dani. Usted lo puede ir haciendo así. De hecho, Zotero también es así, Dani. Ok. Solo que ya usted después va viendo si está en texto, si es con énfasis en el texto, si es con énfasis en qué, ¿verdad? Ok. Dani, le hace esta primera, no. Esa primera, de hecho, está mal porque era solamente Durán, pero esta nos podría servir. Le hace este ejemplo aquí Ok. Listo. Algunos aspectos básicos en el texto o narrativa. Ejemplo de dos autores. Las actividades humanas, como la agricultura, la ganadería y la urbanización, tienen un impacto directo en la disminución de la cobertura vegetal. Montero, Muñoz y Sáenz, 2008. Ok. Aquí es básicamente igual, algunos aspectos en texto narrativo, pero con dos autores, ¿verdad? Aquí a veces ponen como un 8 que es como una I, ¿verdad? Eso también a veces lo vale, eso en eso el set no se mete. Profe, Entonces, y el et al ya no. es que eso es para más de dos, Dani. Ah, ok. Eso es para más de dos, ¿ok? Entonces, cuando tenemos dos autores, de hecho siempre tenemos que ponerlos. Tenemos que poner, en este caso vemos que tenemos un autor, un nombre, un apellido compuesto. Eso es bastante común a nivel latinoamericano, en el que los nombres se suelen repetir. Entonces, para una identificación a nivel tal vez científico, más fácil del autor, encontramos los autores con el primer apellido, guión medio, el segundo apellido. Eso es como para darse más distinción, que le sea más fácil a las personas también encontrar el trabajo que uno ha realizado, ¿verdad? Bueno, imagínense, yo soy Víctor Rodríguez, le sale Víctor Rodríguez, quién sabe cuántas búsquedas, ¿verdad? Entonces en Orsit es una plataforma donde uno se inscribe. Yo salgo como Rodríguez-medio Lizano. Entonces, esa unión de dos apellidos se vuelve mucho más específica uno. Entonces, cuando vean eso, también tienen que ponerlo, ¿verdad? Perfecto, aquí tenemos entonces los dos autores, 2008, igual, el mismo toque con el punto al final, fuera los paréntesis, etc. Aquí están los ejemplos de los tres autores, tal como lo decía Dani. La norma APA anterior decía que la primera vez que se citaban los tres autores tenía que ir el nombre de los tres autores. Tenía que venir Jiménez, Villalta y Chávez 2010. ¿Ok? Y después, en las subsecuentes citaciones, solo tenía que venir Jiménez et al. 2010. Esta norma también después podemos empezar citando de et al desde un inicio, ¿verdad? Eso simplifica un poquito más la citación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, tal vez lo leo yo. Aquí tenemos los dos ejemplos, ¿verdad? Con un énfasis más en el texto y con un énfasis más en el autor. Entonces, aquí empezamos con énfasis en el autor, en el que dice, de acuerdo a Marty et al. 2010, se conoce poco sobre las funciones específicas que cumplen los microorganismos que habitan la rizósfera de la vainilla para facilitar la disponibilidad de nutrientes. Y es básicamente, este es el mismo ejemplo, solo que al final se cita el Murphy et al.
Aquí lo que quiero que vean es que es Murphy et al. Punto. Y después viene una coma. 2010 y el punto afuera. ¿Ok? Eso aquí hay, esta es la unión de las dos, ¿verdad? Murphy et al. Punto y después una coma. Eso es para 3 autores o más de 3 autores. Este es lo que nosotros hablábamos ahora, Max. Esta es la citación antigua para la nueva APA. La nueva APA, ya esto nosotros podemos ponerlo como UCR de una vez. ¿Ok? Vamos a ver. Y aquí esto es la pregunta que me hacía Max, ¿verdad? Fue también Max lo que usted me hablaba de las citas textuales. Digamos que sí. Yo tampoco me acuerdo. Sí, es que alguien ahora me preguntó algo de que si se ponía entre comillas o algo así. Ah, sí, fui yo. Ok. Vean. Sí, fui yo, que si era Sí, completo textualmente lo es que autor vieras, sí, eso es importante, Max, porque vieras que sí se ve mucho, lo he visto mucho en las tesis. Y he notado que a veces, digamos, por A por B agarro un pedazo de una citación en la que me sospecho que está copiado y pegado tal cual y lo encuentro el pedazo tal cual en el documento, lo cual no está mal, no está mal. Sencillamente que, como bien lo pregunta usted, en ese caso tenemos que poner comillas, ¿ok? Eso es muy importante, muchachos, eso es muy importante porque igual tienen que pasar por mi filtro, tienen que pasar por el filtro de su comité asesor y al final van a llegar al CEP. En el CEP tienen a una persona dedicada a revisar los trabajos, ¿verdad? Y a veces, aleatoriamente, creo que es, me imagino, porque no creo que den abasto para, sí se ponen y analizan todo esto y entonces para no verse en un lío no, pero sino para evitar que le devuelvan a uno el trabajo y decirle, vea, falta esta citación, esto es una cita textual, por favor, háganlo así. Mejor de una vez estar uno consciente, si es una cita textual, ponerlo, ¿verdad? Vean, en las normas APA divide la citación en dos, ¿ok? Lo que son menos de 40 palabras, entre comillas, y lo que son citas largas, que son citas de 40 palabras o más, ¿ok? Aquí lo que nosotros tenemos que ver es que en las citas de menos de 40 palabras, nosotros abrimos comillas y ponemos la cita. Ahora vamos a ver un ejemplo. En citas de más de 40 palabras, más bien no se ponen comillas. Lo que se hace es que se deja una sangría y se corre el texto. Veamos los ejemplos. Por ejemplo, aquí decimos, de acuerdo con Rodríguez y Montero, 2015, se plantea que se abre comillas porque esto es una cita tal cual y aquí se cierran comillas. Al final se pone la página. ¿Ok? Esta es una cita con comillas porque estamos hablando de menos de 40 palabras. ¿Ok? Estamos hablando de menos de 40 palabras. En dado caso que nosotros tengamos una cita más extensa, por ejemplo esto, al respecto, Sudhakar et al. 2011 plantean que, y vamos a poner todo este párrafo tal cual, ¿verdad? Tal cual, o sea, esto es copiado y pegado, ¿verdad? Nosotros acá no abrimos comillas y lo que hacemos es correr el párrafo. Esto es con una sangría de 0.5 y aquí, digamos, no seguimos obviamente no podemos seguir aquí la escritura, sino que separamos y corremos esto 0.5 y ponemos el párrafo tal cual, ¿verdad? Eso es como para todavía hacerle más énfasis al lector que eso es un documento, una extracción literal de un documento, ¿verdad? Eso es bastante importante en dado caso que quieran poner alguna citación grande, ¿verdad?
que quede claro al menos que es una citación literaria. Digamos, me he topado con documentos donde viene un párrafo de 2, 3 renglones y después viene todo un párrafo, ¿verdad? Que es prácticamente 3/4 partes de la página, corrido, y después cierran con 3, 4 renglones. Eso tampoco así, ¿verdad? Tampoco así. No abusemos de la citación literaria, ¿ok? Sí, Max, entonces esta era lo que hablábamos ahora de las comillas en citas de menos de 40 palabras y no comillas en citas de más de 40 palabras. ¿Ok? Muchas veces nosotros no queremos tomar toda la citación, ¿verdad? No queremos tomar toda la citación porque puede ser que no nos interese todo el documento, sino como que nos interese algunas ideas y puede ser que estas ideas estén un poquito separadas, ¿verdad? De tal manera que aquí es permitido, digamos, en dado caso que sea una citación literaria, abrir comillas y poner puntos suspensivos haciendo énfasis que ahí hay un montón de datos, de información en el medio que tal vez no nos importa y volvemos a retomar tal vez la idea que nos importa. ¿Ok? Esto es permitido también. Aquí lo único es que ustedes tienen que tener en cuenta que tratar de no, ¿cómo podríamos decirle? No afectar la idea, ¿verdad? No afectar la idea principal, porque si obviamente uno se pone y quita pedazos, uno casi que puede decir lo que quiera con cualquier párrafo, ¿verdad? Básicamente, esto es para, en dado caso, que más bien haya información en el medio que no nos interese. ¿Ok? Aquí está cita de una cita. Esto es bastante común. Esto es bastante común que uno esté leyendo un documento, ¿verdad? Uno está leyendo un documento y en determinado momento usted va leyendo y ve algo muy interesante. Ve algo muy interesante, pero usted se da cuenta que ese documento ya de por sí está citando a otro autor, ¿verdad? Entonces usted aquí puede decir, puede utilizar esta citación, ¿verdad? Aquí puedo utilizar la persona que originalmente dijo la frase que a usted le interesa y después ponen coma, cómo se citó en el libro que ustedes están leyendo. ¿Ok? De tal manera que, digamos, si ustedes están leyendo, igual, un libro de la FAO, como si ustedes están leyendo un libro de la FAO, y en el libro de la FAO dice algo que dijo Dani Villalta, entonces ustedes tienen que poner tal y tal cosa, Villalta 2010, cómo se citó en la FAO de tal año, ¿verdad? Eso es como lo primero que ponen es la persona que inicialmente citó la frase que a ustedes les interesa. Eso es importante. Eso es importante porque muchas veces uno se queda con la fuente secundaria, ¿verdad? Muchas veces uno se queda con la fuente secundaria y no va y busca el libro principal, porque a veces por cuestiones de tiempo, a veces disponibilidad, a veces hay que comprar el libro, etc. Entonces, eso es una citación importante. Comunicaciones personales. Aquí es lo que hablábamos también con Max ahora, con el criterio experto, ¿verdad? Perdón, es que se me está yendo ya la voz. Hoy ha sido también un día largo. Cuando se dan comunicaciones personales, como en el caso del modelo tarifario, que en dado caso, digamos que Max vaya a hacer alguna entrevista, etcétera, ustedes pueden poner toda la cita, digamos, cuando aquí yo lo que pongo, perdón, cuando yo puse la cita narrativa, es básicamente, poner todo lo que habló con el señor, o no todo lo que habló con el señor, sino tal vez alguna idea, la idea principal, digamos, como las variables principales para el transporte
son esta, esta y esta y esta, ¿verdad? Pueden poner eso, 2 puntos, el nombre del señor, esta es la letra del nombre y los 2 apellidos, y entre paréntesis ponen comunicación personal, coma, la fecha del mes y el año, ¿ok? También pueden ponerlo de esta otra forma. Pueden poner lo que diga el señor y al final pueden poner todo entre paréntesis. Aquí es interesante que esto se cita en el texto. Esto se cita en el texto, pero no se incluye en la lista de referencias, ¿ok? No se incluye en la lista de referencias, sino que solamente se cita en el texto. Eso es una forma de cuando uno hace las consultas a expertos, de irlo citando en el documento. Vamos a ver por acá. Bueno, el uso de Zotero. ¿Han escuchado este software, muchachos y muchachas? Ok, Dani me dice que no. No, nadie lo ha escuchado. Bueno, entonces vamos a ver. El Zotero es un software libre que ustedes pueden descargar sin ningún costo y que básicamente es un gestor bibliográfico. Es un gestor bibliográfico que les puede facilitar mucho la vida. Vean lo que les digo. Vamos a ver. Ya les expongo para que vean el uso tal cual de Zotero. Okay. Imaginémonos que aquí yo tengo este artículo científico, ¿ok? Este artículo científico, y yo quiero guardar este artículo científico en mi bibliografía de Zotero. Zotero, a ustedes se les va a instalar como este símbolo, ¿verdad? Este símbolo es una Z, básicamente. Lo que voy a compartir más bien en la pantalla para que se vea todo. Ok. Lo que ustedes al final van a obtener cuando descarguen Zotero es algo como esto. Algo como esto, donde ustedes pueden hacer diferentes bibliotecas, ¿verdad? Ustedes tienen mi biblioteca y ahí sencillamente pueden hacer una nueva subcolección que se llame anteproyecto, maestría, de tal manera que se les va a guardar una carpeta que se llame anteproyecto maestría, ¿verdad? Y así sucesivamente, pueden hacer la cantidad de carpetas que quieran. Aquí lo bueno es que cuando se instala Zotero, también se instala un plugin en su buscador. Por lo general, bueno, yo uso Chrome, entonces se me instala un plugin en Chrome, que si ustedes lo ven aquí, arriba a la derecha, dice Save to Zotero, guardar a Zotero, ¿verdad? Si por allá ustedes están buscando un artículo científico, un documento, básicamente casi que lo que sea, y lo identificaron en el internet, vieron que tal vez les sirve, etc. Eso es un ejemplo porque justamente hoy en la tarde estaba trabajando con esto. Y ustedes dicen, bueno, esto me interesa, ¿verdad? Esto me interesa, ahí están todos los autores.
ustedes se posicionan en la página principal del documento y le dan Save to Zotero, ¿verdad? Ahí él va a empezar a guardar ese documento en Zotero, de tal manera que cuando ustedes se vayan a Zotero, ustedes van a tener el documento como tal, ¿ok? Van a tener el documento como tal. Zotero jala automáticamente el título, los autores, no sé cómo lo hace, pero lo hace. Y 13 más dice aquí. Si tiene un resumen, la página, jala la página, el resumen, jala la revista científica, en dado caso que sea una revista científica. Si es un periódico, jala el periódico. Con los libros es donde puede ser que algunas veces tengamos problemas, pero si no, ahí les explico. El volumen, el ejemplar, las páginas, la fecha, básicamente todo. Jala todo, Zotero jala todo. De tal manera que si ustedes están en Word, vamos a ver. El apellido de este señor es Neufeld. Entonces, de tal manera que si ustedes están en Word, ustedes pueden decir, bueno, el cambio climático, bla, bla, bla. Según ese señor, Neufeld. Zotero por default les va a instalar este plugin en Word. Si ustedes lo ven, aquí dice Zotero, ¿verdad? Y aquí dice Add Citation. En Add Citation, si ustedes le ponen por primera vez en un documento que no han escrito, le va a decir, bueno, ¿en cuál metodología de citación quiere seguir? Entonces aquí básicamente van a salir un montón. Les va a salir APA, esto es algo bueno, no van a tener que instalarle nada, y le dan OK. ¿Ok? De tal manera que ya, por así decirlo, ahí está seteado este asunto para APA. Ustedes pueden, entonces, en este caso, buscar por el nombre del autor. Neufeld. ¿Ven? Pueden buscar por el título del artículo. Ven, ahí ya me va apareciendo Beyond Climate Smart Agriculture. ¿Ok? Etcétera. Pueden buscar por cualquier entrada que Zotero guarda. ¿Ok? De tal manera que cuando ustedes hacen esto, se les va a agregar a esa barrita y ustedes le dan un Enter. ¿Ok? Ustedes le dan un Enter. Y si ustedes ven, ahí queda el cambio climático, no sé, algo así, ¿verdad? Neufeld et al. 2013. ¿Ok? ¿Qué es lo bueno de esto? Que más o menos es lo que decía Dani. Este asunto le va a ir jalando a usted todas las referencias. De tal manera que si yo le pongo acá, agregar bibliografía, él me va a jalar la norma, la citación que tenemos y la va ya a poner en, digamos aquí, va a ir generando, va a ir generando él solo las referencias, ya según las normas APA. O sea, porque para serles sincero, esto de las APAs es como los apellidos, los nombres, como el nombre, el título y un montón de cosas que al final de cuentas resulta muy tedioso y muy engorroso saberlo, ¿verdad? Ya a nivel de referencias. Zotero, por así decirlo, lo hace por ustedes y se va actualizando automáticamente. Se va actualizando automáticamente en el sentido que, por ejemplo, vamos a ver... digamos, aquí tenemos este documento de un tal Fiorino, ¿verdad? Un tal Fiorino. Entonces, digamos que por aquí vamos a decir otra cosa y vamos a nombrar a Fiorino. Entonces, ahí nos sale el apellido de este señor Fiorino. Cuando ustedes lo agregan, él le jala y le agrega Fiorino y actualiza las referencias de una vez, de tal manera que no necesitamos estar escribiéndolas constantemente.
Aquí el cuidado que hay que tener es eso que decía Dani, exactamente. Sotero siempre va a jalar esto así. Siempre va a poner todo entre paréntesis y la coma. De tal manera que ustedes tienen que tener cuidado en esto si quieren hacer más bien énfasis en el autor. De tal manera que nosotros podemos empezar, borrar esto y decir Fiorino 2006 indica que tal y tal cosa. ¿Ok? Y aquí Sotero, básicamente lo que ustedes quieran, lo pueden ir agarrando del internet, jalándolo, etcétera. En dado caso que se les complique, que Sotero no jale los datos, ustedes perfectamente pueden agregar aquí una nueva, un nuevo documento, informe, libro, no sé. ¿Ven? Y se les va a generar aquí un nuevo campo en el que ustedes van a poner, van a llenarlo. Esto solo sería la primera vez. Ustedes solo lo tendrían que llenar una vez, porque ya después lo podrían estar jalando y jalando y jalando de Sotero, ¿verdad? Aquí ustedes podrían poner el título del libro, el apellido, el nombre, serie, volumen, básicamente todos los datos, digamos, vamos a poner aquí, el cultivo de la piña, ¿verdad? Y aquí digamos que lo escribió Villalta Dani. Y digamos que esto lo escribió en Guapiles. Dani, ¿cuándo escribió este libro usted? 17, una cosa así. Profe. Sí, el 17, sí. Ok, y entonces, digamos que ya ahí quedó guardado, esto ya ahí quedó guardado, ¿verdad? Ya ahí lo generamos, eso solo lo digitamos una vez. Y aquí le damos add, ¿verdad? Y ponemos Dani, ¿verdad? Podemos también poner por el nombre el cultivo de la piña, buscarlo como ustedes quieran y le sale, bueno, seguro llené mal aquí, Villalta sin referencia porque no le puse, seguramente no llené ese dato. En fecha, lugar, sí, ciertamente no lo llené, es que está como, se quedó como tilitando, ¿verdad? Se quedó como tilitando de tal manera que no, seguramente no se guardó. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí ya debe salir otra vez. Ya está. Pues ahí ya sale 2017. El cultivo de la piña. Y básicamente ya ahí se actualiza automáticamente con APA, con todas las cosas. Y él le va generando automáticamente la referencia. Eso. En dado caso, para su ejercicio profesional, en dado caso que lo ocupen para alguna otra cosa y no necesiten utilizar ICA, CATIE, Chicago, alguna otra referencia, se pueden ir a las preferencias y aquí pueden cambiarlo, ¿verdad? Aquí pueden cambiarlo y básicamente ustedes pueden poner ICA, CATIE aquí y esto se va a actualizar a las referencias ICA, CATIE, ¿verdad? Que básicamente ellas no piden aquí la coma, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, estamos para no enredarlos, APA séptima edición. ¿Ok? Entonces, eso es una herramienta que creo que es poderosa, les puede servir, y ¿por qué no? O sea, perfectamente puede utilizarse, pueden utilizarlo para, la escritura de su anteproyecto y créanme, les va a ahorrar mucho tiempo, o sea, es increíble la cantidad de tiempo que puede ahorrar esto en la referenciación al final del documento y en la búsqueda. A veces uno no sabe qué decía cada cosa, porque como ustedes vieron, ustedes pueden buscar por cualquier campo del documento. De tal manera que si ese documento tenía un resumen, él lo va a jalar el resumen y ustedes, no sé, ustedes se acuerdan que hablaban de la crisis financiera del 2008. Ustedes pueden poner en la búsqueda crisis financiera 2008 y él va a buscar no solamente en el título, en el autor, sino también en el resumen, en lo que él haya jalado. A veces jala el documento principal y entonces, y con mucho más razón, ¿verdad?
casi que le va a buscar también el documento. Listo. Creo que aquí lo que sería, igual como no es el curso de uso de Zotero, lo que quería darles era la herramienta. La descarga es totalmente libre, es sumamente sencillo. Ponen descargar Zotero y de cualquier lado lo van a poder descargar. Listo. ¿Qué les pareció esta herramienta de Zotero? Bien, 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 bien. Ok. Perfecto. Profe, y los cuadros, las tablas, Zotero le ayuda también. No, ahí no ayuda a No, ahí Zotero. sí es a mano. Sí, sí, ahí es a mano. Sí, eso es más que todo para referencia a documentos, etcétera, ¿verdad? No, lo que son todo esto de figuras y todo esto no. Esto no nos ayuda tanto. Listo. Algunas otras consideraciones, ya para ir terminando. Vean, a veces he identificado que vienen gráficos en 3D, ¿verdad? Vienen gráficos en 3D y a veces no es necesario el tercer eje del gráfico, ¿verdad? Digamos, por así decirlo, el eje Z no tiene ninguna variable. De tal manera que si ustedes no tienen no están analizando en simultáneo tres variables, no es necesario generar gráficos en 3D, ¿ok? De tal manera que traten de ajustarse a gráficos en 2D y mantenerlos lo más sobrios posibles en tonalidades de grises, preferiblemente si ya obviamente si es un gráfico en el que se analizan un montón de datos en un mismo, no sé, un gráfico de pastel, por ejemplo, y ya vienen 5 o 6 diferentes categorías, pues sí, ¿verdad? Ya ahí ni modo, entramos con colores, pero de lo contrario, mantengamos los gráficos lo más sobrio posible. Todos los gráficos y figuras, perdón, los cuadros, sí, cuadros, gráficos, figuras, tenemos que mencionarlos. Porfa, digamos, a veces uno va leyendo, aparece un mapa y sigue leyendo y al final uno no encuentra nunca por qué venía ese mapa, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, si ponemos un- algún apoyo a la prosa, por favor, que dicho apoyo se utilice, se nombre, ¿verdad? Se nombre, se explique, se entienda el por qué está el gráfico, el cuadro, la figura, etcétera, ¿verdad? Eso es importante para la redacción. Otro punto importante, las hojas del anteproyecto deben estar numeradas. El tiempo verbal de la metodología es en futuro. Esto es un anteproyecto y es algo que ustedes van a hacer, ¿ok? Ya cuando ustedes defiendan la tesis, ese tiempo verbal cambia a pasado, ¿ok? Entonces, no sé, en el caso de Max Jiménez, se entrevistaron tantos transportistas, ¿verdad? En el anteproyecto es más bien está en futuro, ¿verdad? Porque es una metodología de algo que se va a hacer. Después ser consistente con la separación de decimales. Básicamente yo aquí no me pongo muy quisquilloso. Si quieren separar los decimales con coma, bueno, pues separen todos los decimales con coma a lo largo del documento o con punto, pero sean consistentes. No hacer separación con punto algunas veces y coma después, porque después al final de cuentas uno se le hace un enredo si están hablando de si es un número grande, si es un número pequeñillo más bien. Entonces, ese tipo de cosas, aquí lo que más impera es la consistencia, ¿verdad? La consistencia. Ah, bueno, y este es otro punto que se los puse, mira, se me había olvidado, de no abusar de las citas textuales largas, ¿verdad? Y lo que les decía, no puede ser que una introducción vengan 3, 4 párrafos, reglones, 3/4 partes de la página, una cita, y después 3, 4 reglones de cierre. Entonces, no abusar de las citas largas, se pueden utilizar, pero no abusar. Perfecto. Entonces, ahora sí, esta última diapositiva, poniendo en orden las partes. Poniendo en orden las partes, ¿por qué lo pongo así, verdad? Porque es básicamente todo lo que hemos hablado a lo largo de estas 3 sesiones. Y resulta importante, ¿verdad? Que ustedes sepan cómo presentar el documento. Bueno, primero que todo empezamos con una portada.
Después seguimos con una tabla de contenido. Después, en dado caso que hayan tablas y figuras, poner una lista de tablas y figuras. Lo que serían la lista de abreviaciones, por favor. Esto es importante, lista de abreviaciones. Igual, tanto las listas de tablas, figuras y abreviaciones empiezan a ser importantes, no sé, digamos, si tenemos solamente 2 tablas en todo el anteproyecto, la utilización de esto no es tan importante, ¿verdad? Digamos, ya empezamos a tener 5 tablas, varias figuras, etcétera. Puede ser que ya sí resulte un poco más importante, ¿verdad? Bueno, igual, volvemos a lo mismo. Vieron que yo perfectamente les puedo dejar pasar esto así, sin numeración y sin nada, ¿verdad? Pero para ahorrarles tiempo, no ahora, sino ahorrarles tiempo después, lo voy a solicitar así, porque así lo solicita el CEP. Y en determinado momento, como les decía, en determinado momento el CEP se los va a revisar y se los va a devolver. O sea, que lo van a tener que hacer en algún momento, así que mejor hacerlo ya. Lo que es la tabla de contenido, las listas de figuras y abreviaciones tiene que ir en numeración romana. ¿Ok? Esto tiene que ir en numeración romana. Ya a partir de la introducción vienen los números arábicos normales. ¿Ok? Acordémonos entonces, viene portada, tabla de contenido, tabla, lista de tablas, lista de figuras, lista de abreviaciones. La introducción, acordémonos que la introducción la dividíamos en antecedentes, problemas y justificación. Estos 3 apartados claramente establecidos, por favor. Después vienen los objetivos, objetivo general, objetivos específicos. Después viene lo que es el marco teórico conceptual y después la metodología. En la metodología, acordémonos que tiene que venir un apartado de operacionalización de las variables, con aquella tablita que vimos la semana pasada. Y después, el punto 11, un posible comité asesor en dado caso que... después de la operacionalización, el cronograma, sí, no sé si lo dije. Y después el posible comité asesor. Acordémonos que el posible comité asesor es opcional. Podrían perfectamente proponer un director, no necesariamente los directores. Pueden tener un lector externo con grado de maestría que sea afín al tema. Y después hablamos de lo que es ya la bibliografía o referencias bibliográficas, como lo quieran poner. Y anexos, ¿ok? En anexos, ahí tendríamos, para igual volver al ejemplo, porque muchas veces se necesita alguna herramienta de recolección de datos, etcétera. No sé, la vez pasada hablábamos con Dani, de una herramienta para estructuración de costos, con diferentes manejos para piña. Y digamos que ustedes ya tienen esa herramienta de recolección de datos en campo de los costos un poquito hecha, tal vez no necesariamente terminada, ¿verdad? Pero ya tienen una estructuración de esa encuesta que van a hacer. Esa encuesta no la ponen en la metodología, la ponen en los anexos. En la metodología hacen la referencia en el anexo, como se puede observar en el anexo 1, encuesta de recolección encuesta de levantamiento de costos en piña. Las variables a utilizar son estas y estas y estas. ¿Ok? Ese tipo de encuestas lo pueden hacer. En el caso de, no sé, en el caso de algún estudio de prefactibilidad, por ejemplo, aquí tengo don Alexander que tenía la idea esta de estudio de prefactibilidad en papaya deshidratada. En dado caso que tenga alguna encuesta del estudio de mercado que pretende hacer, perfectamente lo puede poner ahí. Algún dato cotizado o algo así que tenga más avanzadillo, perfectamente puede ir a anexos, ¿verdad? No pongan eso en la metodología porque si no hace más bien bulla. Con respecto al formato, ese formato que yo les voy a decir es el formato que pide el CEP. Márgenes del texto, el margen interno de la página, o sea, el margen que va como del lado de los resortes, por así decirlo. Debe ser de al menos 3.5, 4 centímetros máximo, y los demás deben ser de al menos 2.5, 3 centímetros máximo. El interlineado del texto debe ser de 1.5 espacios o más. Y según el CEP, no se indica nada respecto al tipo y tamaño de la letra. Sin embargo, yo recomiendo letra times tamaño 11.
Ok, entonces aquí tendríamos como todo en orden y más o menos algunos aspectos de formato importantes. Y bueno, muchas gracias. Eso sería en realidad todo el contenido de las 3 sesiones que yo tenía programado. Aquí lo que quedo más bien para alguna pregunta o comentario. Profe, ahí la última parte se pegó un toquecillo. Tengo el internet inestable, Bueno, me está mandando un anuncio el asunto aquí que está inestable. Ya me ven, ya me copian. Sí, ahora sí. Sí, señor. Ok. Esto sí lo vieron, lo del formato. Sí. sí, más o menos. Ok. Aquí básicamente es Está bien. los márgenes internos de 3.5, 4 máximo, y los de alrededor de la página de 2.5 a 3 máximo. Interlineado Profesor, 1. pero Disculpen. ¿usted puede usar Arial tamaño 12? Arial tamaño 12. Perfectamente se puede usar, Max. Arial. Arial, Es que me es gusta más que que, la Time. ajá, el CEP, yo me leí lo que pide el CEP y no habla nada de tamaño de letra ni tipo de letra. Entonces eso queda libre. Ellos se meten en esto de los márgenes, no sé por qué, y en el interlineado. Eso es lo que estipulan ellos en tamaño y letra, no me hablan nada. Profe, y en cuanto a extensión del trabajo, Ah, ok, entre más conciso, mejor. buena pregunta. Estos 13 componentes, o sea, no tenemos una extensión, ¿verdad? No tenemos una extensión, pero según mi experiencia, un anteproyecto medio anda entre las 20 25 páginas, ¿verdad? Un anteproyecto que yo ya considero grande, un anteproyecto grande pueden ser unas 30 páginas. Un anteproyecto pequeñón puede ser unas 15 páginas, ¿verdad? Entonces, eh, ahí aquí lo que más importa es como la calidad y que esté alineado todo, ¿verdad? Todavía que hayan fallos a nivel de bibliografía, digamos, les voy a hablar así, como claramente. Yo a nivel mío, yo tengo estructurado como observaciones de fondo y observaciones de forma. Por observaciones de fondo, yo sí les puedo volver el anteproyecto a ustedes, ¿verdad? Porque tal vez los objetivos no están en orden, no están alineados con el objetivo general, con el título, o la metodología no está clara, o veo como que el trabajo es demasiado grande para poderse hacer y tal vez necesito que ustedes me aclaren, o más bien el contrario, veo que es un trabajo más bien muy pequeño y que más bien puede ser que en la comisión me digan, "Ah, ese trabajo no va para un trabajo de maestría, etcétera". Cosas así de fondo, yo sí les puedo volver el trabajo. Por un asunto de citación o de numeración o de lo que sea, ese tipo de cosas de formato, yo les hago las observaciones a ustedes y yo les digo, bueno, corríjanse esto, pero yo perfectamente puedo ir avanzando en exponer el trabajo de ustedes ante la comisión, ¿verdad? Porque ese tipo de cosas de forma se pueden corregir relativamente sencillo. De hecho, sencillamente se pueden corregir, ¿verdad? No así una cosa de fondo, ¿verdad? Una cosa de fondo que tal vez nos vaya a cambiar la concepción del trabajo, nos vaya a cambiar la muestra, nos vaya a cambiar diferentes tipos de cosas. Entonces, eso, la extensión, al final de cuentas, viene siendo casi que un asunto de forma en el que usted me pueden presentar un anteproyecto de 35 páginas que tal vez no esté bien alineado, no tenga calidad en información, a como pueden ir un anteproyecto de 20 páginas que perfectamente va resbalado, ¿verdad? Porque está todo alineado, tiene una metodología muy clarita, objetivos muy claros, etcétera. Se ve que se hizo una buena revisión teórica desde el marco teórico conceptual. Entonces, eso, Dani. Ténganlo como referencia nada más, pero no se aten a sus números. Ok, está bien, profe. Listo. Max, lo veo ahí con el micrófono
encendido. No sé si tiene alguna consulta. No, solo estaba pensando. Ahora, estos en orden, hay que ponerle cada, no necesita llevar esos números, del 1 al 13. Son solo los títulos, ¿cierto? Exactamente, sí, esos números del 1 a 13, sí, no le hagan caso, más, no sé, lo puse ahí, pero ciertamente pueden enredar eso. Eso no debe ir, ¿verdad? Igual, digamos, no tienen que ponerle portada a la portada, ¿verdad? Viene la portada, tabla de contenido, lista de figuras y después viene introducción. En la introducción ahí es donde tal vez sí podríamos poner algo así, ¿verdad? Algo como así, tal vez, en introducción, ahí sí podríamos más bien poner como un 1, ¿verdad? Porque ahí es donde empieza el anteproyecto como tal. Y después, un 1.1, antecedentes, 1.2, y ahí nos podemos ir, ¿verdad? Objetivos, ya son 2, marco teórico 3, metodología 4, la operacionalización sería el 4.1 y así sucesivamente. Ese tipo de numeración perfectamente lo podríamos hacer. Esto de que lo puse de 1 a 13 era como para que identificáramos que son 13 componentes ahí. Pero sí, buena observación. ¿Ok? Bueno, entonces, sin más por el momento, este sería la clase de ahora. Si alguien tiene alguna consulta o por el estilo, se podría quedar después de la clase. Con mucho gusto Profesor, algo que me quedó de duda. Usted dijo que tenemos estos, ¿qué? 3 meses, fue que usted dijo para completar este anteproyecto. Ok, pero cualquiera puede avanzar a su velocidad y si va más rápido, mejor. Exactamente, Max. Vean, esto de estos 3 meses, como yo les dije en un inicio, es una fecha casi que autoimpuesta por mí para ustedes. Porque si ustedes no terminan este anteproyecto en estos 3 meses, no pasa nada. Si lo terminan antes, sencillamente podemos acelerar el proceso de la inscripción formal del título en la investigación de ustedes. ¿Ok? Digamos, pero si pasan estos 3 meses y ustedes no tienen el título, es más, no tienen ni idea de qué hacer y no me entregaron ningún avance ni nada, o sea, no pasa nada, no es que se vayan a quedar en el curso ni nada, sencillamente, por así decirlo, gastaron ya 3 meses de los 3 periodos que tienen para la aprobación del anteproyecto y la defensa de la tesis, ¿verdad? Eso es lo que pasa. En realidad, yo el cronograma que yo les puse en determinado momento era como para hacer un calendario y tener, en la medida de lo posible, que ustedes tuvieran una guía para, ojalá, al final de esos 3 meses, terminar con un anteproyecto, ¿verdad? Terminar con un anteproyecto, pero en realidad, la nota, cuando ustedes matricularon esto, ustedes matricularon, ¿cómo es que se llama el curso? Taller de práctica en gerencia agroempresarial, ¿verdad? Cuando ustedes matricularon esto, ese curso no va a tener ni siquiera una nota. Al final este curso lo que va a tener es aprobado cuando ustedes ya terminen, defiendan su trabajo final de graduación. Y eso, digamos, si pasa este semestre y ustedes no defendieron el anteproyecto, se le pone incompleto. Pasa el siguiente semestre, se le pone incompleto y ahí nos vamos poniendo incompleto hasta que se defienda. Cuando se defiende el trabajo final de graduación, tampoco es que se ponga una nota, sencillamente se pone aprobado, ¿verdad? Se pone aprobado. Ahí es cuando yo les decía que tienen 3 semestres, 3 ciclos para defender el anteproyecto y que en dado caso podrían pedir una prórroga, entonces podríamos estar hablando de 2 años. Pero esos son más o menos los tiempos. Una consulta, profesor. Uh-huh. De la parte esta de los tres ciclos que tenemos, en el peor de los casos, que nadie hizo nada en esos 3 ciclos, ¿cómo procede? ¿A volver a matricular este curso o cómo es? Muy buena pregunta, Alexander. Vean, hay diferentes situaciones. Digamos que ustedes tienen los 3 ciclos.
Al final de los 3 ciclos, digamos que ustedes no tienen ni siquiera un anteproyecto aprobado. No tienen ni siquiera un anteproyecto aprobado. Ahí lo que queda es básicamente dejar perder el curso y volverlo a matricular. Para, por así decirlo, darle como un reset a los 3 ciclos, volver a cargar los 3 ciclos. ¿Qué es lo que pasa? Puede ser que ustedes ahora empiecen a generar un anteproyecto y al final de este año me manden el anteproyecto y yo digo, ok, sí, me parece bien, lo expongo en la comisión, los de la comisión dicen, sí, me parece bien, me parece que el trabajo de este señor o de esta señora cumple, queda formalmente establecido su trabajo final de graduación. ¿Qué quiere decir esto? Que usted queda, su trabajo final de graduación queda inscrito, el título queda inscrito. Entonces, no sé, usted tenía, que era, Alexander, el proyecto de prefactibilidad de papaya deshidratada. Entonces, estudio de prefactibilidad para el establecimiento de una planta procesadora para la comercialización de papaya deshidratada. ¡Pum! Queda ya el título suyo en firme, legalmente inscrito ante la universidad. Ah, bueno, queda su título de investigación legalmente inscrito y su comité asesor legalmente inscrito también. Se le asigna el título y se le asigna el comité. Entonces, digamos que esto fue al final de este año. Por A o por B, digamos que si se le va el tiempo a usted, digamos que ya usted está en el tercer ciclo. Ya usted está en el tercer ciclo. Entonces, como usted ya tiene un trabajo, un título inscrito, usted podría decir, bueno, me la juego, pido una prórroga, pido una prórroga. Igual, tiene que justificarla, ¿verdad? Tiene que justificar por qué la prórroga. Pido la prórroga para ver si me dan una extensión de 6 meses más y en esos 6 meses termino el trabajo y defiendo. ¿Qué es lo que pasa? Si usted tiene ya el título inscrito y se le vence el tiempo, inclusive la prórroga, usted tiene que volver a matricular el curso, pero no puede mantener el mismo tema. Pierde, por así decirlo, el tema. Entonces tendría que volver a escribir otro anteproyecto. Tendría que volver a escribir otro anteproyecto, se resetearían los 3 meses de tiempo más la prórroga, pero con otro anteproyecto. Empezaría como a contar otra vez el asunto. Esa sí está fea, profe. Esa es la peor de todas. Esa es la peor de todas. Porque... que uno Exacto. se le va, se quemó y adiós, chao, chao. Ajá, esa es la peor de todas. El tener un tema, inclusive si ya han avanzado, pero no sé, van por la mitad del estudio de prefactibilidad y faltan 2 meses para que terminen la prórroga, inclusive ya están en prórroga, pero les falta 2 meses y ya tienen un anteproyecto inscrito y todo, y llevan el 50% del trabajo, y a veces en 2 meses no da chance de terminar un anteproyecto. A veces sí, a veces son 2 personas y le ponen y terminan. O sea, yo he visto cosas aquí, muchos casos de éxito, ¿verdad? O sea, son mucho más los casos de éxito, para que no se asusten tampoco. Son mucho más los casos de éxito que los casos en que no pueden salir. Pero pero también ha pasado, también no les puedo mentir, y ha pasado. Y se pierde el anteproyecto, y todavía si usted presentó un anteproyecto y en serio no trabajó nada, ¿qué importa? Pero a veces lo llaman a uno ya muy encima, retoman el anteproyecto, le ponen a trabajar, pero tal vez ya no da chance, ¿verdad? Entonces, muchas veces la recomendación va por ahí. Muchas veces la recomendación va por ahí. Vean, les pongo diferentes ejemplos de caso. Digamos, gente que ya está en el tercer ciclo. Gente que ya está en el tercer ciclo, no tiene un anteproyecto aprobado y ya no sé, faltan 3 meses para que se les termine el tercer ciclo. Me llaman y me dicen, si les mando el anteproyecto ya, usted me lo aprueba, etcétera. Perfectamente yo puedo ver un anteproyecto y puede ser que el anteproyecto esté bastante bien, pero
mientras me envíe el anteproyecto, yo lo presento en la comisión, si me lo aprueban en la comisión, esa persona estaría pidiendo una prórroga el mes siguiente, ¿verdad? Estaría el anteproyecto aprobado y el mes siguiente ya estaría pidiendo una prórroga. Y eso está rarísimo, ¿verdad? Eso está rarísimo. Porque no se aprobó el anteproyecto con anterioridad. Y eso es un punto que les puede jugar muy en contra a la hora de que la comisión les acepte una prórroga. Van a decir, bueno, pero ¿por qué hasta ahora se le aprueba el anteproyecto, ¿verdad? Tuvo año y medio para aprobar un anteproyecto. Entonces, esos son de las cosas como que tal vez inscribir un anteproyecto con anterioridad les puede ayudar, digamos, en el sentido de que, ok, sí, tiene un anteproyecto ya hace tiempo inscrito y está pidiendo una prórroga. No es un anteproyecto que se inscribió hace un mes y ya está en proceso de prórroga y está pues, solicitando la prórroga, ¿verdad? Entonces, yo también ahí muchas veces lo que digo, bueno, aquí lo mejor es más bien, trabaje en el anteproyecto estos 2, 3 meses, deje perder el curso, vuélvalo a matricular y metemos el tema ya fresquito, con tres ciclos y con una prórroga y lo hacemos con todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Tampoco es que nada pasa, ¿verdad? O sea, que se saca, se saca. Pero es eso, para que lo tengan en cuenta. Ok, voy a dejar de grabar porque ya tal vez el contenido